El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1, del versículo 29 al 42. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y que quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Juan les dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Qué belleza de texto de Juan. Es un evangelio que a mí me fascina y me hace trasladarme en una dimensión diferente. Juan Bautista está anonadado. Vivió la experiencia de haber bautizado a Jesús. No el bautismo que nosotros conocemos ni el que nosotros queremos. Cristo llegó ahí, al río Jordán. Y Juan Bautista, en medio de aquella humildad y la perseverancia de Jesús, que quiso dejarnos un ejemplo de que hay que obedecer al Padre y que quería manifestar su gloria, Juan lo ve venir a Jesús. Y cuando lo ve en medio de la multitud, Juan no tiene miedo, porque ese es el deber de él, llevar a todos hacia Cristo. Y Juan va a gritar: ahí viene el Cordero de Dios, que carga con el pecado del mundo. Juan está diciendo la verdad. No tiene miedo perder a sus discípulos, a sus seguidores. Si así fuésemos los sacerdotes, de enseñarle, los pastores y obispos, de enseñar el Cristo vivo, el Cristo verdadero, que carga el pecado, no el que nosotros nos creemos que somos los salvadores y que perdonamos y que tenemos la última palabra. Juan va a decir: miren, ese es el Cordero vivo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha venido a perdonar el pecado del mundo. Y cuando la gente lo ve a él anonadada, están asombradas, la gente está confundida y él va a decirles: miren, yo quiero explicarles. El Padre de Dios me mandó a mí a anunciar la buena nueva y me hizo ver
que el Mesías, que es su Hijo, el enviado, estos eran los signos. Cuando Él está recibiendo las aguas de mis manos, el cielo se abre, se rasga. Veo el Espíritu Santo bajar sobre su cabeza y la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado, el predilecto, el que yo he escogido, el elegido, el ungido. Entonces Juan vivió eso y lo grita a viva voz. Él es que lo sabe y lo da a conocer. Cuando usted tenga el encuentro personal con Jesucristo, igual que Juan, no va a tener miedo, va a gritar a viva voz y va a decir: Cristo, no solamente como muchos decimos en grupos de oración, que vive Cristo, y decimos una y otra palabra como eslogan, pero no lo vivimos. No se necesita fanatismos en Cristo, se necesita vivencia, seguimiento. Miren lo que sucedió. Fue tan profunda la declaración de Juan cuando dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, que inmediatamente Juan y Andrés comenzaron a seguir a Jesús y eran discípulos de Jesús, de Juan. Pero cuando van siguiendo a Cristo, Cristo lo ve, se detiene y lo va a mirar fijamente y le va a decir: ay, muchachos, ¿a quién siguen? ¿Qué quieren? Son jóvenes. Qué lindo fuera que los jóvenes, al escuchar que Jesús es la única solución, que no son las tabletas, que no es el internet, que no son los medios, no son los espejismos, sino Jesús, el que te da vida, el que te lleva a una transformación. Cristo les va a decir a ellos: ¿y qué es lo que buscan? Muchos jóvenes andan en el mundo que no saben qué es lo que buscan, no encuentran su identidad, y personas adultas, ¿qué buscan? Y ellos no hayan que contestar ingenuamente, como muchos, sin pensar: ¿a dónde vives, Señor? ¿Dónde te quedas? Quieren ver. Si están escuchando que es el Mesías, pensaban un palacio, algo divino con ángeles. Jesús llegó y lo vieron cómo vivía, en una casa humilde, sencilla. Les encantó a ellos y se quedaron con Él. Pero cuando se encontraron con Jesús, hoy vienen a buscar a sus parientes, a sus amigos, a Pedro y a Santiago, cada uno de ellos. Qué lindo fuese que nosotros evangelizáramos a nuestras mismas familias y lo lleváramos a cambiar. Juan, de ese encuentro tan bello que tuvo, que nunca olvidó 2 horas, la hora en que Cristo lo conoció por primera vez y cuando Cristo murió en la cruz. Que nosotros nunca olvidemos ese encuentro con Jesús, lo vivamos gozosos, radiantes, seamos tan felices y lo demos a conocer a otro, porque Cristo vive en ti y tú debes de vivir para Él. Y en esa comunión de amor, gocémonos y hagamos que otros sigan a Cristo. Amén.